dedicado su carrera a trabajar con estudiantes, profesores y padres de familia en distintos colegios alrededor de Estados Unidos y el mundo. Es consultora en plan de vida y desarrollo profesional y es consejera en la construcción de habilidades de educación por género. La doctora James es una experta en ayudar a padres, profesores y comunidades a acercar a los niños al mundo real. Thank you, Miguel, for being here. Welcome to Mexico. Ok, gracias. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Es mi primera vez visitando a México y me han hecho sentir muy bienvenida. Muchas gracias. Necesito decirles un poco acerca de mi persona, porque la gente normalmente me pregunta por qué una mujer estaría interesada en enseñarle a niños. Bueno, llevo 66 años con experiencia relacionada en educación diferenciada. De hecho, yo me crié en una de ellas y mis padres creyeron que teníamos que seguir con esta tendencia. Estuve en escuela siempre con lo que se conoce como boarding school en Estados Unidos. Estuve también con contacto directo con esas escuelas porque mi hijo también fue a escuela diferenciada. Mi madre y mi padre fueron maestros también en escuelas de niños con niños, niñas con niñas, salones por separado, escuelas por separada, y he estado entrando constantemente a salones con la idea, el objetivo de analizar cómo se llevan a cabo las enseñanzas. Y posteriormente, cuando ya estaba a nivel universitario, decidí dedicarle más al estudio, a detalle. La gente normalmente no entendía que los niños son inteligentes. Los niños tienen la reputación de ser flojos, de que tienen una discapacidad para aprender. Por el hecho de ser hombres, les pone a riesgo, en un riesgo intrínseco. Considero que esto es ridículo. Obviamente, el nivel o la capacidad para aprender es la misma. Sin embargo, si los pones en tercer año, o el equivalente más o menos 8 o 9 años, tienen una limitante cuando lo comparas con la forma en que aprenden las niñas. Entonces, observo a los niños en donde yo he sido maestra y no podían esperar al día siguiente, les encantaba la escuela. Luego los ves en educación mixta, la misma edad, mismo tipo de niños, y odiaban ir a la escuela. Entonces consideré que nosotros en educación diferenciada estábamos haciendo algo bueno. Cuando hice mi maestría, empecé a analizar un poco más a detalle estas diferencias. Obviamente, a la hora de terminar mis estudios, la idea era regresar a las escuelas donde había estado. Sin embargo, ya no había un puesto para mí. Ya no pude enseñar en esa misma escuela. Entonces, lo que hice fue crear una oportunidad para tener un fellowship o una estadía dentro de una universidad para análisis del estudio diferenciado por sexos. Y empecé a tratar de identificar las diferencias, ya escribiendo libros con estrategias específicas. Primero con el cerebro de los niños y luego con el cerebro de las niñas. ¿Cómo podemos ver estas diferencias tan marcadas? El doctor Sachs ayer habló extensamente. Bueno, pero a lo mejor su enfoque es diferente al mío. Yo hablo el idioma de ustedes porque yo soy maestra, tengo más de 40 años enseñando. Sigo siendo profesora, de hecho, medio tiempo en universidades, pero en el otoño estoy dando clases año tras año en escuela mixta en la zona donde yo habito y es pública, y me recuerda cada vez que voy ahí por qué la odio. Porque odio la educación mixta, verdaderamente. Ahora entremos de lleno al tema, diferencias cerebrales. Ok, mis lentes. Lo que pasa es que estamos haciendo una trampita aquí porque ustedes están viendo la versión en español y yo veo aquí lo que les quiero decir, pero en inglés. Bueno, al nacimiento tenemos un desarrollo diferente en lo que es el lado izquierdo del cerebro, en niños y en niñas. Esto quiere decir que cuando los niños entran a la escuela, al equivalente del kindergarten o jardín de niños en México, las niñas están mucho mejor preparadas para el desarrollo verbal. No debería importar, pero para los niños sí importa, porque ellos no pueden mantenerse al ritmo, no pueden darle seguimiento al ritmo de las niñas. Los niños piensan desde un principio que la escuela no ha sido diseñada para ellos, que la escuela o todo el contenido de la escuela es para el desarrollo verbal. Cuando ya tienen 15 o 16 años de edad, no hay tanta diferencia. El daño se ocasionó, sin embargo, en jardín de niños.
Y creo, verdaderamente, soy una ferviente creyente del hecho de que separar desde un principio es mejor. En Islandia hay escuelas con educación diferenciada. Empiezan a los 3 años y hacen un trabajo excelente. Casi el 10% de los niños son educados bajo este esquema con una excelente labor, verdaderamente. El lado izquierdo del cerebro es donde empieza el desarrollo verbal. Esta es la ventaja de las niñas. El lado derecho es donde empiezan las habilidades espaciales. Por eso un niño de 20 meses, o una niña, mejor dicho, una niña de 20 meses de edad tiene el doble de vocabulario que un niño de 20 meses de edad. El niño observa o aparentemente hacia los ojos de los demás no es muy inteligente. Él lanza la pelota, él no está platicando, él no está hablando, porque el lado derecho es el espacial, es el de las habilidades espaciales. Y los padres ven que está lanzando la pelota y lo consideran como un problema. Y tendríamos que ver que es una marca, una pauta de inteligencia. ¿Cómo se lo explicamos a los padres? De que así debería ser, está en la etapa correcta. Y bueno, tenemos el hipocampo y la amígdala. Si nosotros pudiéramos hacer una línea entre tus ojos y tus oídos, ¿dónde hay una intersección? ¿Dónde cruzan? Bueno, vamos a encontrar 2 pedacitos de tejido muy pequeños, de este tamaño. El hipocampo ayuda a tener la habilidad de la memoria a corto plazo, llevarla a largo plazo. Las niñas tienen mucho mejor memoria que los niños. Hasta hace 2 meses, lo que yo les hubiera dicho es que la investigación indica que todas las pruebas de memoria están basadas en palabras. No podemos decir si la ventaja de las niñas en jardín de niños fue basada en los libros o en la memoria que ellos tenían. Hace 2 meses surgió un estudio relacionado con esto, pero en adolescentes. Las niñas tienen una ventaja muy ligera. Sin embargo, a la hora de llegar a clases, los niños exageran las diferencias. Ahora, la memoria que tú intencionalmente generas está mejor, pero muy ligeramente en mujeres. Esto en el sentido general. Muchas personas que se oponen a la educación diferenciada por sexos me escuchan y dicen, oye, pero no hay niños, no todos los niños encajan en el perfil que tú estás comentando. Y yo digo, bueno, tienen razón. Y los maestros también tenemos diferencias. Nosotros no le enseñamos a un niño, nosotros le enseñamos a los niños. Tenemos niños promedio y sabemos que hay niños que son diferentes y que no cumplen con el molde. Yo soy el mejor ejemplo para esto. ¿Por qué estoy a favor de las estrategias encausadas hacia niños? Porque yo tengo el cerebro de un niño con 14 años de edad, pero con una habilidad verbal. Yo pienso con mis manos, no con mis ojos. Entonces me podría comparar con lo que está pasando en el cerebro de un niño. Ahora vayamos a la amígdala. Muy recientemente nos hemos dado cuenta que la amígdala nos ayuda a controlar las emociones. Si tú estás con alguien que está expresando emociones, la amígdala empieza a encenderse. Esto se desarrolla un poquito más temprano en los niños y, contrario a lo que se cree en los estereotipos, estamos empezando a darnos cuenta que los niños por lo menos son tan emocionales o emotivos como las niñas, y yo les he enseñado muchísimos años a los niños y creo que son más. El problema es que no cuentan con el vocabulario emocional. Nosotros podemos enseñarle a los niños en la educación diferenciada, les podemos dar este vocabulario emocional para que puedan expresar sus sentimientos y no mostrarlos. Si tú le enseñas a un niño o ves por qué está tan emocionado por algo, tiene que mostrártelo, tiene que demostrarlo. La niña va a hablar. La madre le enseñó a la niña a ser emocional por la cantidad de palabras que ven. Pero el niño, desde la mirada de la madre, es que tiene un problema porque está activo, está brincando por todos lados, no sabe expresar. Hay que enseñarle a la mamá también a entender que el niño tiene la necesidad de encauzar con un vocabulario específico para él, para su género. Esta información viene del nuevo estudio relacionado con adolescentes y hemos descubierto que el cerebro de los varones trabaja mejor con habilidades motoras
Y esto lo llevamos diciendo esto durante años. Los niños trabajan directamente con manos a la obra. La mejor manera de trabajar con un niño es hacerle que se levante y camine alrededor del salón, como lo que estoy haciendo yo en este momento. Yo no me voy a quedar quieta, yo no me voy a sentar. Y los niños hacen lo mismo, necesitan caminar. Las niñas, sin embargo, son mejores para lo que son las habilidades analíticas e intuitivas. Ellas se empiezan a conformar, a crear, a enlazar. Quieren entonces los maestros que los niños tomen la información y creen un contexto. A los niños les va a tomar más tiempo, no lo van a hacer tan rápido como las niñas. Es por ello que funciona también la educación diferenciada. Les da a los niños la oportunidad de desarrollar sus cerebros de manera que no sientan que hay algo mal con ellos. Y las niñas no quieren verse muy inteligentes a la hora de estar frente a los niños. Y los niños dejan de trabajar porque no pueden hacer lo que las niñas sí pueden hacer y se sienten tontos, se sienten menos. Ahora hablemos del lóbulo prefrontal. Esta es la parte del cerebro que nos hace o nos convierte en adultos. Toma las decisiones ejecutivas y son decisiones razonadas ante impulsos. ¿Todo el mundo está de acuerdo con el hecho de que se desarrolla más pronto en las niñas que en niños? En las niñas vas a encontrar que el desarrollo está más o menos ya completo a los 18 o 20 años y en los niños 22 a 25 años de edad. Y el hombre que llevó a cabo este estudio me dijo que algunos hasta los 30, sus lóbulos prefrontales estaban apenas terminando de desarrollarse. Y esto explica muchísimo. Lo que me fascina es que uno de los expertos en neurociencias dice, oye, pero esto no tiene ninguna diferencia cuando nos sentamos a educar a un niño. Obviamente esta mujer que emitió este enunciado nunca se ha sentado en una clase de 16 y 17 años. Por favor, siéntate y ver a las niñas cómo ya están casi desarrolladas y los niños de la misma edad que no. Y no es justo tenerlos en el mismo salón. No es justo. Sus niveles de desarrollo son diferentes. Uno se tiene que echar para atrás y el otro tiene que impulsarse hacia adelante. No es justo. Entonces, veamos el efecto de estas diferencias. Las niñas suelen aprender el lenguaje más rápidamente y los niños prefieren la kinestesia y las actividades visuales. Esto quiere decir que los niños tienen que trabajar más arduamente para ver si aprenden en ese formato y los niños aprenden en forma verbal. Lo que acabo de decir significa que para la mayoría de los maestros enseñarle a las niñas en forma efectiva es mucho más difícil que enseñarle a las niñas. Perdón, a los niños, porque los niños son en base verbal. Nosotros sabemos que tenemos profesores, pero no normalmente de mi estilo, que se paran enfrente del salón y dicen, soy el experto y les voy a compartir todo mi conocimiento. Odio decírselos, pero eso no es enseñar. Pararte al frente y decir que eres un experto no es enseñar. Eso quiere decir nada más que eres un perito, un experto, que estoy como pontificado. Y si decides creerme, muy bien, pero si no, bueno, pero vámonos a otro aspecto. Si yo verdaderamente quiero enseñarte, tú tienes que estar involucrado con lo que yo quiero enseñarte. Esta tarde vamos a trabajar en talleres más pequeños y quiero que enseñarle a las niñas en forma efectiva es más difícil que enseñarle a los niños, porque los niños te van a decir que están aburridos. Pero si las niñas no entienden, se van a sentar y van a decir sí, gracias, no. Y cuando llega el examen, no entendieron nada. Entonces, tenemos el lado izquierdo, que se desarrolla más pronto en niñas, y el derecho en niños. El hipocampo, primero en las niñas, y el amígdala en niños. ¿Cuál es el efecto? Bueno, vamos a hacer una tabla que nos va a hacer entender cómo se desarrolla diferente. Las niñas son excelentes para la memoria y tienen que saber cuál es la mejor respuesta. Y dicen, por favor, dime como alumna si estoy diciendo lo correcto. A los niños no les interesa tanto. Los niños tienen una memoria de imágenes y llegan al punto generalizado.
ellos tienen como una idea vaga, pero detalles, ¿cómo para qué? Detalles para qué. Ok, los detalles están ahí, pero a mí no me interesa expresarlos. Pero en cuanto a las emociones, bueno, en las niñas está basado en el tono verbal. Palabras, escribir, leer, novelas de romance y películas románticas, todo basado en verbos y palabras. Las emociones de los niños, obsérvame, mírame. Siempre le digo a los padres, si tienes un hijo varón, necesitas verlo, jugar un deporte, estar en una actividad deportiva o jugar o estar en una obra de teatro o tocar un instrumento. No importa si no le estás poniendo atención, pero necesitas estar ahí. A los niños les importa muchísimo que la gente que los valora estén viéndolos. Ellos necesitan exhibirse, que los vean. Como maestros también. Ustedes como maestros necesitan también estar conscientes de esto. Veamos las diferencias sensoriales. ¿Han observado que los niños no escuchan? ¿Ustedes creían que solamente les pasaba a ustedes? No. Los niños verdaderamente no escuchan, también como las niñas desde el principio. El día que los niños y las niñas nacen, los pequeños no escuchan los sonidos altos o tan suaves como lo que lo haría una niña. Tenemos a la madre, que tiene esa vocecita de madre, cariñosa. Y el niño es más probable que tenga infecciones auditivas. Y entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando los dientes están saliendo, cuando están empezando a dentar, y la nariz, también tienen problemas con la nariz. Entonces, desde la perspectiva otorrinolaringológica, hay un verdadero problema, hay infección de oído. Los padres no hablan tanto con los niños como lo que lo hacen con las niñas. No entiendo por qué. Yo tuve un hijo varón y no llegó al mundo con una etiqueta que dice no me hables o no te dirijas a mí. Creo que, como el doctor Sachs expresaba ayer, los niños no te ven, no te observan mientras estás hablando. ¿Recuerdan que comentó algo relacionado con la forma en que las niñas hablan entre sí? Las mujeres se sientan unas frente a las otras. Los niños se sientan como en línea, viendo hacia otro lado, no viéndose cara a cara. Tienes una hijita, una bebé chiquita, y la ves y dices, ¡ay, le voy a hablar a mi hija, a mi pequeña bebé! Pero el niño está viendo para otro lado, o algo que se está moviendo. Las mujeres no hablan con aquellas personas que no están teniendo contacto visual con ellas. Entonces, hay un umbral auditivo que es ligeramente menor en los niños y la mamá no les está hablando. Entonces, cuando llegan al jardín de niños, no tienen lo que denominamos conciencia fonética. Son los sonidos básicos de su lenguaje. Es muy importante aprender a leer, pero para ello necesitamos tener esta concientización fonética. Los niños tienen un montón de problemas cuando llegan al mundo, los varones, y aparte el problema auditivo. Entonces, tienen problemas para leer. Los niños entran a una escuela basada en lenguaje, las palabras son las reinas. No escuchan el sonido, no lo han escuchado bien, nadie les lee tanto porque son niños y los niños no están tan interesados, ¿verdad? Entonces se van retrasando en la curva de aprendizaje. No pueden leer al mismo nivel que las niñas. Y acaban de empezar la escuela. Y la escuela dice, el niño dice, ¿tengo que qué? ¿Leer? No, ¿sabes qué? Me voy al lodo, me voy a la tierra y al patio, al recreo. Ya ha decidido esto cuando tiene 5 años, que la escuela no es para él. Hablemos del aspecto visual. Aquí es donde los niños tienen la ventaja. Siempre digo que la razón por la cual los hombres se sientan en la parte de atrás del salón es porque en general los hombres tienen mejor visión que las mujeres. Las mujeres tienen que estar más cerca de los objetos. Los hombres tienen una mejor visión para el movimiento. Si tú estás sentado cuando le estás enseñando a los niños, ya los perdiste. Porque ellos quieren ver lo que se está moviendo. Y si tú no te estás moviendo, digo, yo no estoy trotando aquí enfrente de la clase, pero sí caminando. Tengo una ventaja de hablar con mis manos.
y enseño ciencias en mi clase. Obviamente explotamos cosas, así que no hay problema, nos divertimos muchísimo. Sí, no es justo porque obviamente hay incendios a cada rato, pero a los niños les fascina y las niñas se quedan como, ¿qué está sucediendo? Bueno, a las niñas se les facilita interpretar expresión facial, expresiones faciales, expresiones corporales. Un estudio en niñas de 15 años. Si tú tienes algunos niños que están haciendo algo incorrecto, ¿tú llegas con esta mirada? Ya, te perdiste el momento. Tienes que decirle a los niños, no les mires con una cara así de enojada. Tienes que decirle, detente, no lo hagas. Pero si tú les pones esa cara a las niñas van a empezar a llorar. Ven tu cara y empiezan a llorar. ¿Qué hice, maestra? Entonces el lenguaje corporal es básico. Sí, yo enseñé psicología en alguna época de mi vida y les digo, ¿creen ustedes que me veo feliz? Y los de 18 años que ya están a punto de terminar la prepa me dicen, no sé, ni idea. Ellos no quieren analizar el problema. Vamos al sentido del tacto. Veamos el umbral y la diferencia. Las niñas tienen un menor umbral del dolor, pero una habilidad de tolerar el dolor más elevado. Los niños necesitarían más dolor. Por eso entran en situaciones de peligro, por ejemplo, en los deportes, pero cuando tienen dolor o cuando sí efectivamente se ven afectados, se quejan más. Las niñas lo toleran, los niños no, los niños se ponen a gritar y llorar, pero aquí en este país, por ejemplo, tenemos una excelente temperatura. Las mujeres tienen un suéter, pero los hombres piensan que está excelente. Entonces, la temperatura también tiene que ver. Si está muy caliente la temperatura, se van a dormir los niños. Las niñas están encantadas. Entonces, hay que aprender a entender cómo los niños varones aprenden más con el tacto, por ejemplo, entrando en actividades. Yo quería pasar esto frase por frase, pero salió toda la diapositiva. Veamos qué es lo que nos interesa aquí. Cuando estamos en la escuela, tenemos un resultado del estrés o de la tensión, es lucha o huye, es un rush de adrenalina. Y el resultado es el movimiento. El hombre del Neandertal está en las planicies de África y viene un tigre, dientes de sable. ¿Y qué pasa? Empieza a palpitar. Y obviamente envía sangre a sus músculos, azúcar o glucosa, empieza a respirar rápidamente, abre los ojos, la pupila se dilata y la idea es enfrentarse al dientes de sable o correr, huir. Se hizo una investigación en los 30s y el hombre que lo hizo utilizó a sujetos varones y dijo, después vamos a hablar con mujeres, pero hay una hormona que me está complicando las cosas. Decía el investigador. Después voy a hacer un estudio con ellas. Lo que descubrió es que todos los hombres reaccionaban de la misma manera. Entonces dijo, así reaccionan los hombres. Esa fue la conclusión. En el año 2000, una dama en la Universidad de California, ubicada en Los Ángeles, Shelley Taylor, propuso que no todas las mujeres reaccionan así, como con un rush de adrenalina. Y desde entonces ha habido una gran cantidad de estudios para apoyar su creencia. Las mujeres reaccionan con un tipo de reacción hormonal que es cuida y trata de entablar una amistad con la oxitocina. Nosotros reaccionamos en forma diferente. Las mujeres se paralizan, se ponen pálidas. He tenido niñas que tienen incluso a tener dolores de estómago o empiezan a vomitar, empiezan a sentir desmayos y necesitan una amiga, empiezan a hacer llamadas, necesitan hablar con alguien. Así es como muchísimas mujeres enfrentan el estrés o una situación de estrés. He estado con niñas durante años y siempre me molestaba que cuando una niña entendía la clase desde un día antes, llegaba el día del examen y decía, ¡ay, se me olvidó! No encuentro las palabras, se me olvidó todo. Ahora entiendo, la sangre estaba en el estómago, no en la cabeza. Desde entonces he aprendido que esta criatura, esta nena, tiene que salir a caminar, tiene que hablar de lo que le está pasando. Muchas niñas piensan que es la única en el mundo a la que le está pasando eso. Tienen que entender que es normal, es natural, simple y sencillamente no es útil para una clase de matemáticas.
entonces sí pueden sobrepasar esta situación con el yoga. Para las niñas más grandecitas es una de las mejores maneras de aprender a respirar, y haciéndolo la sangre fluye en la dirección correcta. El ejercicio también, obviamente. Las niñas en escuelas de niñas hacen más ejercicio que en la educación mixta, y les ayuda esto a tolerar estas situaciones de tensión. Las mujeres que están en un ámbito similar entre ellas trabajan, pero trabajan en conjunto. Hay que entender qué es lo que les está disparando estas tensiones, este estrés, y que trabajen en conjunto o individualizado. Los maestros normalmente no se equivocan a la hora de dar un halago o disciplinar. No le puedes decir a un niño, eres un buen niño o eres un mal niño. Lo que hace esto es generar un rush de adrenalina o de oxitocina. Por ejemplo, puede reaccionar bien o puede reaccionar mal. Tenemos que recordar cómo alabar específicamente una actividad o una habilidad. Me encantó lo que hiciste. La conducta es inaceptable cuando hacen algo mal, o lo que hiciste es excelente, porque ellos tienen que saber entender en qué son buenos, en qué se están equivocando. Y de esta manera el estrés lo van a enfrentar de mejor manera. No criticar o alabar al niño, sino a la conducta o a la situación. Hablemos de diferencias de aprendizaje. Discúlpenme, pero con el control le estoy picando y me equivoco de botón. Hablemos ahora de lo que es el déficit de atención e hiperactividad. Si vemos la definición de este déficit, vemos 18 síntomas. Yo tengo 17 a nivel clínico, yo personalmente. Si verdaderamente yo tuviera trastorno de déficit por atención, no tendría un doctorado. No podría hacer la labor necesaria. El problema es que enloquezco a mis maestros, los vuelvo locos. No puedo quedarme sentada y obviamente saco las respuestas antes de que la pregunta la hayan terminado. Hago ruido con mis lápices, hago una serie de cosas, estoy viendo por todos lados. Y los maestros me dicen, ¿sabes qué? No estás poniendo atención. Lo que hago en mi clase, cuando tengo a un varón de esta forma, es camina, por favor, en la parte de atrás del salón. Vete a caminar, camina, y se puede controlar haciendo una actividad física. Algo que también funciona, olvidé sacarlo de mi bolso, pero un momento, tengo aquí una serie de juguetes y aparatos. Esto es uno de los tantos aparatos o juguetes que nos pueden ayudar. Si hay algo que puedan manipular en su mano, esto es una bolita de hula espuma, es un ejemplo. El lápiz, por ejemplo, vuelve loco a los maestros. Deja de hacer ese ruido, por favor. Pero tenemos que entender que las niñas escuchan voces, sonido y música. Los niños escuchan voces y música, no escuchan el sonido. Los varones no escuchan el sonido. Cuando un niño está golpeando con el lápiz y tú le dices, deja de hacer eso, el niño dice, ¿deja de hacer qué? ¿Qué estoy haciendo? Él ni siquiera está consciente de que está haciendo algo malo. Él no escucha el ruido. Dale algo, por favor, para que manipule durante la clase. Hago esto porque no la van a lanzar. No le des una bola, por favor, una pelota, la van a lanzar. Ahora, podría ayudar el hecho de masticar chicle, pero muchas escuelas no lo permiten. Entonces, lo interesante es que pudieran sugerirlo en la casa mientras hacen sus estudios o sus tareas, y de esta manera también sueltan el estrés. Bueno, entonces el objetivo de identificar un déficit de trastorno o el TDAH está caracterizado como para varones, pero no es así. Hay niñas que también tienen esta deficiencia, o este déficit, mejor dicho. Pero las niñas tienen una mayor habilidad de controlarse a sí mismas, entonces no se ven tan mal en clase o no se ven tan mal en actividades normales. Le he enseñado a 2 niños con TDAH verdadero y el medicamento sí funciona. Hay niños que han sido identificados con este déficit. Cuando llegan a mi escuela, no están tan mal. Nosotros tenemos tolerancia hacia los movimientos, a los ruidos en clase, y no nos preocupa tanto cuando ellos se adelantan a la respuesta. Yo quiero que estén involucrados en la clase.
les doy algo que ellos pueden encontrar interesante. Mi hijo fue diagnosticado con TDAH cuando tenía 6 años. Se le pidió un libro, los 100 vestidos. Ese es el título del libro que le pidieron leer, Los 100 vestidos. Ni siquiera le interesó abrirlo. Entonces no lo culpo. Un excelente libro para niñas, no tanto para varones. Hablemos de la dislexia. Más hombres con dislexia. Uy, pues claro. Ellos llegaron más tarde a lo que es la habilidad verbal. ¿De eso estamos hablando? ¿Es una diferencia mental? Yo creo que no son desarrollos cerebrales problemáticos, sino un problema de tiempo, de procesos de desarrollo. A la hora de enseñarle a un niño a leer, hay que ver si verdaderamente tienen dislexia o si tienen un retraso en el desarrollo. Lo que quiero asegurarme es que los niños no crean que su cerebro tiene un problema y que no puede leer, que ellos van a leer, a aprender. Lo que les digo a los varones es, ¿puedes jugar básquet como un profesional de la NBA? Me dicen, no. ¿Pero algún día podrías? Claro, me dicen. Lo mismo pasa con la lectura. No eres bueno ahorita, pero poco a poco lo vas a lograr. Entonces, date tiempo. Hay que decirle a los niños que no tienen nada malo. Aquí es donde sí tenemos un problemita. Tratar de descifrar a qué nos referimos. En Estados Unidos se denomina como disgrafia y en el resto del mundo se denomina dispraxia. Por ejemplo, dislexia es un problema hacia adentro. La dispraxia o disgrafia, como se denomina en Estados Unidos, es hacia afuera. Físicamente, en mi caso, es difícil trabajar con la computadora. Por ejemplo, con una sola mano, pero hay un bloqueo en mi cerebro entre mis ideas y mi habilidad de poder escribir. Yo puedo decirlas. Mi hijo es músico, tiene el mismo problema. Él habla sin ningún problema, pero no puede escribir muy bien. Puede tocar el piano con una mano, puede tocar con la otra, pero no con ambas. Estos niños tienen un problema, por ejemplo, con el bat. Abajo no hay ningún problema, rodar una bola no hay ningún problema, pero de este lado no tengo coordinación. La solución es bastante simple. La computadora ayuda muchísimo. Todos los niños necesitan escribir con la mano, obviamente. Como sabemos, ustedes pueden recordar lo que tu ojo ve, tu mano escribe. Es la mejor manera de desarrollar habilidades de memoria. Lo que ves que escribe, tu cerebro lo registra como memoria. Luego tenemos la discalculia o discálculo. En realidad, esto no tiene nada que ver con el género. Ambos sexos lo tienen. El problema es que las niñas piensan que no son buenas para las matemáticas y cuando se les identifica este problema, a lo mejor no es el problema en sí. Y los niños que se supone que son buenos para las matemáticas van a contar historias, inventar cosas de por qué no son buenos en matemáticas y sí tienen este problema. Un niño con dislexia no entienda cómo las letras crean o conforman una palabra. En el caso de discalculia, no identifican los números. Si yo tengo unos artículos aquí sobre mi escritorio y le digo a un niño, más o menos, ¿cuántos calculas que hay? ¿5, 10, 15? Un niño me podría dar una idea, pero un niño con esta deficiencia o esta situación neurológica a lo mejor tendría más problemas para calcular. Lo que hacemos es, sabemos que en las universidades se entiende bien este problema y va a haber excepciones para que puedan ingresar y continuar con sus carreras. En álgebra 1 no tienen problemas. Con geometría, bien, pero álgebra 2, olvídenlo. Es demasiado abstracto. Cuando llegan a esos niveles de matemática ya no pueden, es más complicado para ellos. Hablemos de las niñas y la escuela. Nosotros no sabíamos por qué pasaba esto, pero las niñas piensan que el esfuerzo es lo que hace que logres el éxito. Y esto puede ser frustrante para las jóvenes. Muchas veces, no importa qué tan arduamente trabajas, si tu cerebro no funciona así, no estás aprendiendo. Y se van a molestar tanto, se van a verdaderamente sentir mal. Le dediqué 3 horas a aprender esto y no me fue bien en el examen. Y yo les digo, sí, el esfuerzo no es todo. Necesitamos no darles calificaciones basadas en el esfuerzo. Suena cruel, pero el mundo no te da un pase
porque no querías correr o pasarte el límite de velocidad. Decirle al oficial, ay, agente, discúlpeme, no sabía. No importa, te van a dar tu multa. Entonces, te pasas la velocidad, estás en problemas. Por la misma razón, necesitamos enfatizar, sobre todo en niñas, que deben de cumplir con los estándares, sin importar cuánto tiempo le dedicaste. Lo siento, no lo lograste. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar a descifrar una mejor manera de estudiar o de lograr esa calificación. Por eso, yo utilizo rúbricas. Es el paso. Yo espero que hagas esto. Yo quiero esto de ti. Y las niñas entonces saben exactamente en qué áreas fallaron. Es un proceso más pulcro. Asegúrense. A ver, déjenme ir un paso atrás. Los investigadores dicen que hay que ver a las niñas cómo trabajan y decirle, oye, qué bien, cómo acomodaste esto, qué bonito trabajas. Pero les pido, no lo hagan. Por favor, siempre alaben el contenido, no la forma o el aspecto que tiene. Tenemos un hábito porque los niños trabajan desastrosamente y queremos alabar algo, entonces alabamos el contenido. Pero luego vemos el trabajo de una niña y vemos cómo le ha dedicado el tiempo y tiene fotografías, diagramas, pero en realidad no nos debería de interesar. Quiero saber cuál es el contenido, si está bien, si va de acuerdo con la clase. Para mis alumnos en maestría o en licenciatura o alumnos de posgrado, les puedo dar un punto extra si viene con cubierta. Si viene con una cubierta, no me gusta. Es un desperdicio de tu tiempo y de mi capacidad de poder llevar ese libro, que pesa más. Me interesa el contenido, tu nombre arriba, y no le dediques tiempo a una cubierta, una portada. Y muchas niñas me dicen, oye, pero se ve hermoso mi trabajo. Ok, agradezco que esté bien, pero cuando trabajas en la computadora, obviamente el trabajo va a salir bien, va a ser limpio, va a ser pulcro, va a ser ordenado. Entonces, por favor, enfóquense en el contenido, especialmente en las niñas. Bueno, la investigación es muy interesante, todos los estudios son interesantes. Vemos que hay padres con niños en museos. Y hemos descubierto que los padres de los niños les dan una explicación científica, pero los padres a las niñas les dan explicaciones mitológicas y fantasiosas. No hagan eso. Las niñas están interesadas en la ciencia. No olviden que la única persona en el mundo que ha ganado 2 premios Nobel en 2 ciencias diferentes es una mujer, Marie Curie. Y su hija, Marie Curie-Giraud, la primera hija de una ganadora del Nobel, también ganó un Nobel, pero no como parte del trabajo de sus padres. Las mujeres son muy buenas científicas y les gusta. Satisface sus ideas y su necesidad de obtener las respuestas correctas. Pero si les das respuestas fantasiosas, no van a llegar ahí. No van a lograrlo. Hay que asegurarnos que estamos en la pauta correcta como padres. También las niñas, cuando tienen un fracaso, sienten que es el fondo, ya, no pueden más. Tenemos que hacerles entender que el fracaso es el primer paso para lograr el éxito. Cuando enseñé en una escuela de niñas, tenía una sustancia que ya desafortunadamente no la hacen, que se llama Fórmula 401. Era una solución para limpiar. Y se llama Fórmula 409, porque hubo 408 fracasos antes de lograr la 409. Entonces, ustedes necesitan 409 oportunidades para tener tu propio éxito. Y la tenía yo en clase para que las niñas la vieran. Entonces, la ciencia está basada en fracaso tras fracaso, prueba y error, prueba y error. Nunca tendríamos un éxito, sino aquellos que enseñan ciencias a las niñas, este es uno de los mejores lugares para que ellas aprendan que fallar o fracasar es una manera diferente de ver las cosas y que puede corregirse de diferentes maneras. La matemática también. En los lenguajes, en los idiomas, si vemos que un niño tiene un resultado diferente, denle crédito, por favor. Si es aceptable, o sea, si esa diferencia es aceptable, pero siempre premien con palabras.
y se necesitan gente, muestra, ejemplos. Esto está en la siguiente diapositiva, pero hablábamos de las niñas en escuela y cómo trabajar con matemáticas. Si las niñas pueden ver que tiene una aplicación práctica, les va a interesar. Las matemáticas abstractas, no tanto. Y necesitan verte a la cara. Ya habíamos hablado de esto. Algunas maneras para que las niñas aprendan matemáticas y ciencias. Esta es una explicación científica la que hay que darle a las niñas. Y siempre, creo que la diapositiva es incorrecta, porque yo estoy diciendo una cosa y la diapositiva dice otra cosa. ¿Quieren que me regrese o continuamos? ¿No hay problema? Habíamos hablado de esto. ¿Se acuerdan cuando decíamos que los padres les den una explicación científica, que no tomemos en cuenta la portada? Cuando vayamos a museos, explicarles lo que dice, pero desde una perspectiva científica y convertirse en un ejemplo a seguir. Necesitamos saber que las mujeres pueden estar en todo tipo de negocios, incluso ser madres. Es un negocio. Las mujeres tienen un rango de oportunidades más amplio. Las mujeres necesitan tomar esas decisiones hacia dónde quieren dirigirse y tener un éxito en ello. Hay una gran cantidad de maneras de ser exitosas y nosotros tenemos que darles esas opciones. Es una bandeja de opciones. Ahora hablemos de los varones. Y voy a tratar de mantener lo que digo con la diapositiva. Las niñas piensan que el esfuerzo es lo que te conlleva al éxito. Los niños creen que la habilidad es lo que te va a llevar al éxito. Los niños dicen, yo sé esto, yo soy inteligente. Si trueno el examen, no va a ser mi culpa, es tu culpa como maestro. Porque tú hiciste las preguntas incorrectas. Los niños tienen que entender que también se requiere algo de esfuerzo. Es muy interesante. Si tomas a un niño y le enseñas deportes, va a entender que hay gente que están dotados para hacer un deporte, pero aún así tiene que dedicarle algo de tiempo para la práctica de dicho deporte. La mejor manera de enseñarle a un niño varón es ser su entrenador, como si tú fueras el coach y vas a llegarles. Esta es la manera en que ellos aprenden mejor. Veamos a un entrenador, un buen entrenador, y lo aplicas en clase de niños, te va a ir bien. Ellos tienen que entender que se requiere un esfuerzo. Y siempre le digo a mis alumnos cuando me dicen, yo entiendo esto, yo sé todo, la pregunta no estaba bien hecha. Yo les digo, ¿sabes qué? Si tú fueras un entrenador de básquetbol, quisieras tener un equipo con gente que saben lanzar, pero en forma natural, pero que nunca practican, o gente promedio que practican mucho. ¿A quién preferirías? Y ellos saben cuál es la respuesta. Si tienes un equipo, quieres que estén practicando y no nada más llegar y lanzar, porque creen que saben hacerlo. Ok, ¿y el estrés? Le molesta a las niñas, interfiere. Pero en el caso de los niños es diferente. Es mejor para ellos estar en estrés. En una clase de niños, cuando hago una pregunta, el niño se para. Señor Smith, párese, por favor. Tengo una pregunta. Y luego le hago la pregunta. Lo que hace esto es, acabo de acaparar su atención. No tengo que repetir una y otra vez. Adorable. Si el señor Smith no sabe la respuesta, porque no siempre la debe saber, muy bien, puedes pedirle a un amigo que te dé una pista. No puede responder, pero sí te puede dar una pista. Si verdaderamente ya no sabes, entonces sí te puedes sentar. No hay ninguna vergüenza si no sabes la respuesta. Muchas veces, por los temas que trato, les doy opciones, pero no siempre saben la respuesta. En Estados Unidos sabemos lo que son preguntas esenciales. Preguntas que no son sí, no o una respuesta específica, sino algo que requiere pensarle. Es como conformar una respuesta. Eso es lo que me gusta hacer. En Estados Unidos se está manejando mucho esto últimamente. Con las niñas también quiero que se separen. Quiero que las niñas se paren y tengan una postura. Pero antes de que lo hagan, quiero enseñarles cómo hacerlo. Sería
la cultura adoptada por la escuela, hacer que las niñas también se paren y tomen una postura. Muy bien. Entonces, los niños aprenden mejor visualmente y si les enseñamos a ver y hacer, cuando van a otra escuela se van a perder. Tenemos que asegurarnos que la transición al siguiente nivel va a ser la correcta. Aunque probablemente ya estén en una edad en la cual ya van al mundo laboral, también tenemos que hacer esto, que vean, hagan, pero también aprendan a leer y escuchar. Los niños trabajan bien en equipos, ya sea en forma individual o con una pareja. Trabajan más, se pierden un poquito, pero trabajan bien. Ustedes son la razón por la cual los niños van a la escuela y trabajan o trabajan bien. Es una carga muy pesada para nosotros como maestros de varones. Pero un niño no va a trabajar jamás para un maestro que piensan que no les agrada o si ustedes no le agradan a él. Cuando hablo con los padres, les digo, si tu hijo varón te dice, el maestro o la maestra me odia o yo odio la clase, háganselo saber al maestro. El maestro no sabe. El maestro no odia a su hijo. Lo que pasa es que el maestro dijo algo, digamos, un día, y el niño piensa que no lo entienden. Necesitamos esa comunicación. El canal tiene que estar abierto. Pero ustedes son la razón por la cual los alumnos van a la escuela con gusto y trabajan con gusto. Y recuerden que si ustedes sientan a un niño, dime cuál es tu problema, el niño se va a cerrar. Yo le digo, ven, ayúdame a limpiar el closet o la alacena o algo en el salón. Entonces, mientras vas caminando hacia ese lugar, puedes sacarle la pregunta, decirle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿A la hora de disciplinar a un niño? Sí, ahora sí, veme a la cara. Pero si tú quieres que te platiquen un problema, obviamente no me van a ver a los ojos, pero sí lo pongo frente a frente. Estrategias para varones. Lo primero que hago cuando he viajado y he tenido esta experiencia es que cuanto antes empiecen a escribir va a ser mejor. Ellos van a leer lo que ellos escribieron antes que leer otra cosa. Por favor, pónganlos a escribir lo antes posible. Hay una escuela en los Estados Unidos que tiene niños de 7 años, segundo año de primaria, que leen historias de 3 párrafos y lo hacen en la computadora. Es parte de la clase de computación. Y vamos a hablar de esto también más adelante. No es imposible, pero sí es necesario que ellos aprendan a escribir y luego leer. Hay que sacar provecho de sus habilidades visuales. ¿Ustedes saben cuáles son las novelas gráficas? Son como cómics, pero son novelas que están basadas en dibujos. Para los jovencitos, es interesantísimo cómo pueden entrar al mundo de la lectura. No estoy hablando de las japonesas, de las que se abren de atrás adelante y han sido traducidas por gente de Google, creo. Y no solamente eso, sino que son violentas y sexistas. No queremos que los jovencitos estén en este tipo de literatura. Sí, se le puede llamar así. Hay muchísimas novelas gráficas en inglés. No sé si hay tantas en español. Si están interesados en algunos de los títulos, mándenme un correo. Después se los voy a compartir. Les voy a mandar una lista de muchos títulos de estas novelas gráficas y las pueden ver en línea. Son maravillosos. Hay una serie que tiene historias cortas con Edgar Allan Poe y otros escritores reconocidos. Son 6 en cada libro y cada historia o novela corta es un artista totalmente diferente. Entonces ellos saben perfectamente cuando el tipo de arte cambia. Si ustedes quieren escribir libros para sus niños o si saben que hay escritores de libros para niños, la novela gráfica es excelente. Es lo que está verdaderamente revolucionando el mundo de la educación para varones. Hay un grupo en Europa que está trabajando en una colección de novelas gráficas de lo que son las obras teatrales de Shakespeare. Y hay 2 versiones, una inglés shakespeariano y el otro es inglés moderno, para diferentes niveles de lectores. Si alguien pudiera hacer eso, no sé cómo cambiamos Shakespeare al español, pero debería de haber una versión. Y el uso de gráficas, tablas, mapas, esto todo funciona muy bien. Hay que también entrenar el oído.
del alumno. Di una oración y que ellos lo escriban. Van a ver lo que escuchan y lo que escriben es totalmente diferente. Hay que entrenarlos para que escuchen. Y hay que también sacar provecho de las habilidades de curiosidad y competencia. Esta tarde voy a hablar más de esto, de estos juegos, de estas herramientas. El 24 es un mapa, no está basado en aspectos verbales, trabaja muy bien y hay una variedad de niveles, desde el tercero de primaria hasta universidad. Obviamente el ajedrez, el mejor juego para los niños, y también lo que son rompecabezas. Y rompecabezas de lógica, muy importante. La escuela está tan enfocado en lo que tenemos que enseñar, los niños tienen menos oportunidades de solucionar problemas. Los niños que juegan videojuegos no interactúan con el mundo para solucionar problemas, están perdiendo la habilidad de solucionar problemas. Esto es un problema mundial. Necesitamos trabajar con rompecabezas, con situaciones relacionadas con la lógica. Juegos de lenguaje, también el bingo en libros, hace que los niños entren en competencia sana. Bueno, hay obviamente diferencias cognitivas entre niños y niñas, esto ya lo sabemos, y es porque el cerebro también es diferente. Estas diferencias existen y cuando las vemos aterrizadas en lo que es una conducta, no sabemos si la conducta está basada en el aspecto cerebral o en el entorno o en ambos. Probablemente un poco de todo. Tengo una copia de cada uno de estos libros. Si ustedes quieren ganar una copia, se van a un jueguito que puse en Alced-MX. Tiene una pregunta o varias preguntas para los maestros que trabajan con niños o aquellos que trabajan en escuelas de niñas. Dependiendo de en dónde están ustedes, si responden, es una sola pregunta, se ganan el libro si responden correctamente, dependiendo del tipo de escuela con la que ustedes trabajen. Obviamente quiero competencia. Y estos son los 3 libros que he trabajado. No tengo una copia de este último. Y aquí está mi dirección de correo electrónico. En español, no hay problema. Yo me meto a Google y lo traduzco. Y luego me van a dar la respuesta y yo se las envío a ustedes. Les prometo que les voy a responder. Ahora, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Necesitamos que utilicen el micrófono inalámbrico, por favor. Yeah, but she needs the microphone, No, she needs the wireless microphone. She needs the microphone. One moment, please. One moment, please. One moment. One moment, please. Yes, but I think she's going to speak English. I think she's going to ask a question in English. Okay? Let's see. Yes. Mm-hmm. En educación mixta. Disculpe, no escuché la pregunta, el micrófono está apagado. Pero bueno, quiere saber si podemos utilizar estas estrategias en educación mixta. Absolutamente claro. En la tarde, en los talleres, vamos a hablar de una estrategia de cómo en un salón de clases puedes adaptarlo a ambos géneros. Uno de los problemas principales que tenemos es que la mayoría de la gente no va a escuela diferenciada y entonces sería excelente hablar sobre cómo enseñarle a niños, cómo enseñarle a niñas y punto. Pero la realidad es que la mayoría estamos en educación mixta. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es cómo nuestras herramientas desarrolladas, nuestras estrategias, pueden aplicar también en otros terrenos. ¿También para niños de jardín de niños? Sí, correcto. También aplica. Es un poquito más difícil porque los niños tienen un desarrollo verbal un poco más retrasado y las niñas espacialmente hablando. Entonces tenemos que trabajar un poquito más en esta edad. Cuando estamos hablando de los varoncitos 4 o 5 años, sería mejor separarlos para una lección de lectura o cuando van a leer algo. Y para las niñas, cuando van a construir algo, es mejor separarlas un poquito. Son como estrategias. ¿Cómo utilizas las habilidades de los niños en estas edades? Hay una pregunta en la parte trasera del salón.
Usted dijo que para las niñas no es correcto decirles qué bonito trabajo hiciste, alabar su trabajo, pero algunos niños tienen un esfuerzo para trabajar bien. ¿Me lo puedes decir de nuevo? En el caso de las niñas, usted decía que no es tan bueno o no es óptimo de felicitarlas por el trabajo, por el aspecto del trabajo. Pero ¿qué pasa con los niños que sí hacen un esfuerzo? Sí, digamos que un niño le ha dedicado mucho tiempo en una portada. Obviamente voy a darle una felicitación, pero me interesa el trabajo que hizo y no tanto en el aspecto que tiene. Supongamos que tengo un niño que es muy buen artista, y sí me ha sucedido, pero terrible, en mi clase de biología. Pero podía dibujar tan hermoso. Le di un crédito extra en el reporte de laboratorio porque los dibujos estaban hermosos. Sí, sí lo hice. Por el hecho de que su arte puede hablar por él y sus palabras no tanto. El hecho de que el trabajo estaba hermoso, muy bien presentado, era también preciso. O sea, el hecho de que cumplió con ambas facetas, cumplió el objetivo al final de cuentas. Disculpen, si no se escucha el micrófono, no puedo traducir lo que están diciendo. Bueno, como madre de un varón que canta creo que la pregunta era relacionada con la música. Tenemos el American Boy Choir, que está en New Jersey, que es el coro. Mi hijo canta ahí, en el centro Lincoln y en Carnegie Hall, y ha trabajado con Yo-Yo Ma. Entonces, ya se pueden imaginar por qué mi hijo varón pudo hacerlo y por qué estaba interesado en la música clásica cuando la mayoría de los niños no están interesados. Bueno, él estuvo en escuela de niños y él escuchó a otros niños cantar y quiso ser normal en ese caso, verlo como algo normal. Pero cuando él estaba en primaria, creía a lo mejor que no era lo correcto si hubiera estado en una educación mixta. Yo considero que los coros deben estar por separado, por ejemplo, niños y niñas por separado a la hora de la práctica y luego conjuntarlos. Las voces de los niños son muy diferentes, son mucho más fuertes que las voces de las niñas pequeñas. Este es el lugar ideal para las niñas darse cuenta que es para ellas porque es arte, pero la música es el mundo de los niños. Otra pregunta que normalmente me dicen es la siguiente. Por ejemplo, ¿mi hijo escucha música mientras estudia? Sí. Le doy un sí. ¿La televisión? No. No, nada visual, pero escuchar música sí. No tan fuerte como para convertirse en el factor principal en ese momento. La música es algo importantísimo para los varones. Muchas de las escuelas con niños utilizan la música para ayudar en la disciplina. A los niños les fascina cantar. Pero cuando tienes a las niñas mezcladas, los niños se atoran, los niños se reprimen en cierta forma. La música que selecciona probablemente sea más interesante para las niñas. Y los niños están interesados en algo más ruidoso, más vigoroso. Y resulta raro, pero ellos prefieren la música clásica, los varones. Cualquier cosa que les dé a ellos el amor por las matemáticas, porque es la misma área del cerebro, les gusta la lógica que enlaza las notas musicales de la música clásica. Las niñas están interesadas en cantar lo que son las palabras, la letra, y los niños no tanto. En una escuela de educación mixta, a mí me gustaría siempre separar a los coros, niños con niños, niñas con niñas, y luego que aprendan a cantar en conjunto, pero las prácticas que sean por separado. Muchísimas gracias por este regalo. A todos lados que voy, por el interés de mi hijo, siempre me dan algo, un regalo como este. Y todo el año estoy tocándolo. Muchísimas gracias. La tengo en mi carro. Muchísimas gracias por este regalo. Buenos días. Yo enseño inglés en secundaria o preparatoria.
en la escuela de niños y estamos trabajando con un libro que se llama Writing Coach o el coach o entrenador de la escritura. He observado que se aburren. Los niños se aburren con este libro. Me gustaría saber qué tipo de libro usted me recomendaría utilizar. En ocasiones utilizo también música y diálogos y también lo que son actuaciones en clase, pero necesito más. ¿Qué tal si les pidieras que sacaran una fotografía del periódico, digamos, y tenemos dos personas aquí? Escribe, ¿qué están diciéndose uno al otro? ¿Por qué crees que se están diciendo esto? Utiliza la clave visual para trabajar. Uno de los maestros que trabaja con escuela media, que viene siendo el equivalente de sexto de primaria, primero y segundo de secundaria, indica que hay otras estrategias. Por ejemplo, en YouTube puedes ver qué es lo que está pasando no dentro de un partido, sino en la parte lateral. Por ejemplo, el coach, los demás jugadores. ¿Qué se están diciendo? Es interesante. Por ejemplo, los niños están interesados en deportes. A los niños les fascina escribir, pero va a ser más fácil. Resulta raro decir esto porque las niñas van a escribir un montón. Van a ponerse a escribir y escribir y escribir y esto es un problema. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo limitar esto? Las niñas escriben demasiado. A los niños les encanta utilizar palabras complicadas y descomplicadas, pero escriben mucho menos. Entonces, dales el escenario correcto. Un partido de fútbol, pero no lo que está pasando en el partido, sino fuera de él. Tengo una amiga que es reportera. Era ponerlas a escribir el titular nada más, el encabezado. Ok, tú vas a escribir el encabezado para esta parte de la historia y tú también, y tú también. Y ver cuántas letras caben en un encabezado. Y ahora yo puedo narrar la historia de acuerdo a ese título que le pusiste y es muy difícil para las niñas. Es muy difícil para los niños resumir. El proceso cerebral es el mismo en los dos, niños y niñas, pero los niños escriben menos, más concesos. No lo puedes hacer todos los días esta actividad probablemente, pero sería una buena idea de vez en cuando. Muchas veces les puedes dar palabras en papelitos. Les puedo mostrar cómo lo hago. Y los niños toman esas palabras y empiezan a escribir. Lo que quiero como sugerencia es, no sé, decirte que utilices diferentes herramientas. Let's say that we have a student, a girl or a boy, that does not have all the characteristics or features that we have talked about throughout the day. Is there any special recommendation, or this type of student has, let's say, an artistic profile, or should we attend to it individually, or is there a general consensus or idea you can provide us with? Las escuelas de educación diferenciada no son para todos los niños, pero como usted acaba de describir, algunos que tienen a lo mejor una o dos características que podemos desarrollar, podría trabajar bien en educación mixta y diferentes estrategias les ayudarían a resaltarse. Yo estuve en escuela de niñas y me enseñó algo que nunca habría aprendido en una escuela mixta, y eso es cómo hablar con mujeres. Tengo muy pocas amigas mujeres. Mi interés es el mismo. Yo estuve en un entorno de hombres. Yo no tuve hermanas. Mi madre era una mujer con una profesión en los 30, una carrera profesional en los 30. Entonces, me encanta el hecho de que haya estado en una escuela de niñas, pero si hubiera estado en una educación mixta, hubiera tenido más opciones. No hubiera tenido tantos problemas para aprender cómo estudiar, porque yo no aprendo de la misma manera que aprenden las niñas. Lo que quiero decir es que cuando estás en educación diferenciada, tenemos de vez en cuando, como usted comentaba, un niño o una niña con una o dos características que identifican esto, pero tratamos de limitar por las generalidades. Necesitamos abrir nuestro horizonte y que todos aprendan, o las niñas también aprendan desde diferentes perspectivas. Ese niño especial o ese niño que tiene una característica especial es en el que no me voy a enfocar mucho, obviamente, no voy a tener favoritismos, pero sí le puedo decir, oye, excelente, ¿cómo hiciste eso? Tengo una clase con varones, digamos, en la clase de música, y tienen gran dificultad para aprender algo. A lo mejor le pido al niño que es músico, que tiene la habilidad música, que utilice una canción para memorizarlo.
Si lo cantan, lo van a aprender mejor, lo van a memorizar mejor. Mi hijo, el músico, estaba en una escuela de niños a educación mixta. Y tuvo muchísimos problemas de los niños más grandes que creían. Aquí tenemos un niño que le encanta la música clásica y le encanta estar con las niñas y no practica deportes. Lo que no sabían es que no practicaba deportes por un problema en la rodilla. Ellos creían que, y además era muy delgado, muy delgadito. Entonces, ellos no sabían eso, pero bueno, al segundo año, las niñas descubrieron que él también tenía interés en algunas cosas. Por eso las niñas estaban alrededor de él. Los de fútbol americano no pudieron descifrar esto. ¿Por qué él sí? ¿Por qué él sí tenía tantas niñas alrededor de ella y los de fútbol no se les acercaban ni las moscas? ¿Qué pasaba? Entonces, después, 2 años después, había 25 niños y 25 niñas porque descubrieron que él es el que estaba escogiendo a las niñas en el coro. Tenían 25 y 25 y antes no había existido eso. Entonces, mi hijo, que es un poco atípico, por decirlo así, interesado en artes, música, cuando tenía 6 años, dije, ¿qué quieres? ¿Jugar soccer o fútbol? Bueno, yo voy a ser madre una sola vez. Él escogió tap dancing. Ella vio Siglon Bobber en Sesame Street. Le encantaba el ruido. Yo debería de haber sabido que esto iba a suceder. Pero bueno, esta es una lucha, por decirlo así, porque es atípico. Él tiene una memoria perfecta para todo lo que escucha. No es usual en niños. Tenía una mamá que platicaba mucho. Yo platico mucho. Yo no sabía qué es lo que estaba haciendo en aquel entonces. El truco es el siguiente. Cuando yo hablo de cómo las niñas aprenden y cómo los niños aprenden, lo digo desde un principio. Hablo de la mayoría, del promedio. Nuestro trabajo como profesores, ya sea que estemos en educación diferenciada o en escuela mixta, que todas las expectativas se cubran. No voy a limitar a mis alumnos a un tipo de aprendizaje. Yo no tengo una idea, la mínima idea de cuáles son los intereses de mis alumnos. Yo necesito que ellos extiendan sus horizontes. En las escuelas de educación diferenciada, lo que yo tengo es la oportunidad de enseñarles a sentirse libres y sentirse como que la gente está de su lado y a expresarse sin tanto problema. Y cuando ya se convirtieron en esa persona, están listos ya para la educación mixta. Los padres me dicen, ¿el mundo es mixto? Y les digo, ¿de veras? ¿Sí es? A ver, las mujeres que tienen un cheque, cuando recoge su cheque, ¿es igual al cheque del compañero que es varón? En algunos países, las mujeres son ciudadanas de segunda clase. Pregúntenles si el mundo es mixto. Y no lo es. En este país, o sea, refiriéndose a México, no hay tanto problema. Tenemos una mayor equidad en comparación con otros países. Pero las mujeres pueden ser o convertirse en lo mejor de ellas mismas. Y no hay que decir, ese libro es para niñas, los niños no hacen esto, las niñas no hacen esto. Nosotros como maestros no lo decimos, ellos lo van diciendo. En la educación mixta, en una escuela diferenciada por sexos, no hay estas cuestiones. Mi hijo escuchaba música, bailaba, cantaba, tocaba instrumentos y no había ningún problema por su crianza. Queremos que los niños tengan la experiencia de crecer y convertirse en lo que ellos pueden ser y verdaderamente son, y luego ya entrar al mundo de la educación mixta. Les quiero agradecer a todos por su tiempo.